contra un gobierno digno, soberano, patriota. El señor Cornejo, como decía, tuvimos oportunidad de hablar con él, y él decía que en realidad ese caso, en realidad no es un caso de censura previa. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Aquí se ha confundido censura previa con la mental ética y profesionalismo. Yo no le puedo impedir su opinión. Y el presidente Correa creo que es un pésimo presidente. Todo el mundo tiene derecho a publicar eso. Pero otra cosa, el presidente Correa es un asesino que ordenó disparar. Si no lo puedo probar, la elemental ética, el elemental profesionalismo debe impedir, el jefe de redacción debe impedir que se publique esa mentira. Entonces, eso no es censura previa. Es como que si yo quiera, y perdóneme el ejemplo, pero Jorge Gestoso es un hijo de tal, etcétera. Yo no puedo publicar palabras soeces. Para eso el jefe de redacción tiene que decir, usted no puede utilizar ese vocabulario por respecto a los lectores. Eso es censura previa, absurdo. Es elemental ética, elemental profesionalismo. Con eso se está jugando. Están confundiendo la ética y el profesionalismo con censura previa. Y precisamente el ex editor fotográfico del diario El Universo, Carlos Bruch, hoy viviendo en Alemania, comentó recientemente sobre este tema de la libertad de expresión y su experiencia con los directivos del periódico. Emitir una opinión que se le acusaba al presidente de asesino, ¿y dónde están las pruebas? Y cuando se les pidieron las pruebas, pues bueno, lo que hizo este presidente fue, que no se hacía antes en Latinoamérica, el presidente fue en su condición de ciudadano ante el juez y dijo, aquí me están haciendo daño, a mí como presidente de los ecuatorianos, a mí como Rafael Correa, se tiene que ser responsable respecto a las opiniones que se emiten. Eso también lo pienso, y también se lo sugerí humildemente, siempre, de amigo a Carlos Pérez. ¿Y cuál es la visión de Ignacio Ramonet, el director del Observatorio Global de los Medios y exdirector de Le Monde Diplomatique, sobre la situación de los medios en Ecuador? Precisamente con él seguimos hablando sobre este tema en París. En Ecuador lo vemos de la misma manera. El poder mediático asociado al poder económico, a los grupos fuertes de Guayaquil, están resistiendo a las reformas que lleva a cabo el presidente Correa. Es decir, estamos viendo cómo este poder mediático precisamente considera que está por encima de las exigencias de la democracia. ¿Usted ha notado alguna diferencia desde que llegó al poder hace aproximadamente 5 años a hoy en cuanto a la posición que ha tomado la prensa opositora, por calificarla de alguna manera? Claro, Jorge, pero primero permítame comentar un poco las palabras del fotógrafo Bruch, creo que se llama, que fue fotógrafo de El Universo. Él en otra declaración dice que sistemáticamente El Universo está en una campaña para atacar al gobierno. Y él que les dijo, mire, no se expongan así, ustedes están haciéndolo de forma muy burda. Si quieren enfrentar a un presidente tan popular como Correa, tienen que hacerlo en forma más refinada, básicamente. Eso es lo que le decía. Pero reconoce que el Diario Universo está en una campaña sistemática de ataque al presidente, destrucción de su reputación. ¿Es eso ético? ¿Es eso periodismo? ¿Es eso libertad de expresión? Eso es lo que hacen cotidianamente los medios de Ecuador y en toda América Latina contra los gobiernos progresistas. Sobre su pregunta, claro, pues, al principio no se dieron cuenta que nosotros éramos un peligro para su poder, porque no nos íbamos a someter al poder informativo. Y yo quiero decirles, Jorge, esta fue enfrentar a los medios, confrontar a la prensa, fue una decisión racionalizada, meditada, analizada. A los 3 o 4 meses, me parece que era abril del 2007, una de mis propuestas de campaña... ¿Llegar al poder? Sí, a los 3 o 4 meses de llegar al poder, una de mis propuestas de campaña había sido una asamblea constituyente para una nueva constitución, acabar con esa constitución neoliberal hecha en un cuartel militar entre Gallos y Medianoche en el año 98. Y la partidocracia se opone, la asamblea se opone. Y empieza una pugna, un enfrentamiento ejecutivo queriendo cumplir el mandato popular y toda la partidocracia que no quería perder su privilegio, aquí le llamamos partidocracia, a los viejos partidos políticos que han mantenido el poder en el país. Y como siempre, la prensa oportunista aprovecha esta coyuntura y nos pone a los dos en el mismo saco y publican un comunicado, eso que acostumbra la DEP, a la que representa Diego Cornejo, llamando los dos a la paz, reconciliación, superando posiciones mezquinas, o sea, poniéndose como árbitros del bien y del mal, cuando nosotros estamos defendiendo el voto popular y los otros están defendiendo sus intereses. Nos reunimos en el grupo político y decimos, mira, si permitimos que estos señores nos pongan en el mismo saco, se pongan por encima del bien y del mal, se manejen este oportunismo, no vamos a llegar lejos. Tenemos que enfrentar y desenmascarar a esta gente y decirles son unos oportunistas,
Nosotros nos estamos jugando entero por cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano. Y efectivamente salí, los enfrenté, les dije, esta posición es deshonesta, esto es corrupto. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo lo correcto, lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Y de ahí empezó el enfrentamiento ya frontal, perdóneme la cacofonía, contra la prensa, por esa posición oportunista en ese momento. O sea que se ha agudizado, digamos... Sí, pero yo creo que fue la decisión correcta, porque si dejábamos pasar eso y nos ponían a todos en el mismo saco, ya no estaríamos aquí, hubiéramos perdido toda credibilidad ante el pueblo ecuatoriano. Hay una conexión entre lo que usted percibe como ese espíritu de cuerpo de los medios aquí que usted decía que están funcionando no solamente como un oligopolio, sino como un monopolio, sus palabras, y lo que está pasando en la prensa en otras partes del mundo. ¿Cuál es la relación? Por supuesto, pues Jorge, este es un poder planetario. Chomsky, me parece que es Chomsky que dice, y un libro con Ignacio Ramonet, que el poder actual está en el monopolio de las armas, el monopolio del dinero y el monopolio de la palabra. El poder que tienen los medios privados de comunicación. Por eso yo creo que una de las luchas es para tener más medios comunitarios, más medios públicos debidamente regulados, que los medios privados con fines de lucro sean la excepción, no la regla, en algo tan importante como comunicación social. Es decir, que usted se está de alguna forma enfrentando a un poder global, pero por supuesto, y esto nos ha permitido aprender muchísimo. ¿Cómo por ejemplo? Porque se han evidenciado los tentáculos de este poder local, que era la prensa. Antes, con 2 periodicazos, ya los gobiernos agachaban la cabeza. A nosotros nos han sacado 1000, entonces cada vez han tenido que develar, evidenciar más ramificaciones. Entonces los medios latinoamericanos, después los medios europeos, después los medios norteamericanos, después la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos ha permitido descubrir cosas realmente impresionantes. Por ejemplo, la CID tiene sede en Washington y Washington no reconoce a la CID, pero ese espíritu de cuerpo, que si lo hicieran policías, militares, si lo hicieran transportistas, fuera corrupción, pero lo hace la prensa y reflexivamente, defendiendo lo indefendible, es defensa de la libertad de expresión. ¿Usted estima que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando emite juicios, es independiente o está cargada de alguna tinta política? Está totalmente sesgado. Esto nos ha permitido descubrir muchas cosas. Está totalmente influenciada por la mentalidad anglosajona. Como allá se despenalizó la injuria, mañana nosotros tenemos que penalizar la injuria. Bueno, allá se mete preso por no alimentar al perro, metamos preso a los que no alimentan los perros. Entonces, yo estoy totalmente abierto a discutir sobre penalizar o despenalizar la injuria. Lo que me molesta son las imposiciones y la doble moral. Cuando se habla de eliminar la pena de muerte en Estados Unidos, que sí atenta claramente a derechos humanos. Entonces, injerencia de visión anglosajona y países hegemónicos, ¿no? Para estar chic, para estar en los cócteles, para estar a la moda anglosajona en Washington. Segundo, terrible influencia en el ONGcismo y de esa mentalidad ONGcista. El Estado Satán, el presidente malvado y los periodistas perseguidos, los medios de comunicación víctimas. Y no entienden que América Latina, el poder informativo es un poder incluso más grande que el poder político, el poder que maneja el Estado. Y tercero, totalmente influenciado por los intereses del gran capital. ¿Usted cree que es coincidencia que la única relatoría con financiamiento independiente, con reporte independiente, las 8 que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la Relatoría de Libertad de Expresión? ¿Avance civilizatorio, avance científico o sencillamente guardián de los intereses del gran capital detrás de los medios de comunicación? Si uno le tomara una temperatura, sacamos un termómetro en Washington hoy, ¿cómo se ha manejado este tema del incidente de la libertad de expresión en Ecuador? Cegado. La información que nosotros hemos podido de alguna forma detectar es que las organizaciones, las ONG, tienen una percepción absolutamente negativa del presidente Correa y de la situación del gobierno, en el sentido de que no respeta... ¿Qué ONG, por favor? Human Rights Watch, que muestra... a lo que voy es a lo siguiente. No, pero yo le hago una acotación. ¿Y de dónde viene Human Rights Watch? Okay. ¿Quién los puso de árbitro del bien y del mal? ¿Fundada por quién? ¿Por la Madre Teresa de Calcuta o por el Calderón de Sinaloa? Todas esas cosas debe saber el pueblo ecuatoriano y el pueblo latinoamericano para saber si son solventes para dar sus opiniones. Entonces, la pregunta es, ante esa situación que aparentemente usted discrepa cómo están informados ellos o cómo ha llegado este tema a la información, ¿qué puede hacer el presidente Correa o el Estado del Ecuador para contrarrestar que, según ustedes, están mal informados o están sesgadamente informados por quienes fueran que los informan, para de alguna forma cambiar esa percepción o que escuchen, como usted dice,
las dos caras de la moneda o las dos campanas sobre este tema. Es decir, usted se enfrenta aquí hoy en Washington, hay un mensaje negativo contra el Ecuador. ¿Qué puede hacer el presidente Correa, qué puede hacer el Ecuador para cambiar esa situación? Jorge, nos tiene sin el menor cuidado. ¿Por qué? Yo me debo a mi pueblo. Y aquí le hemos ganado 5-0. Vaya a ver los niveles de popularidad y los niveles de credibilidad de cierta prensa. Así que ni es algunas veces deseable, pero algunas veces tampoco posible cambiar la mentalidad de cierto ONGismo. Pero usted ha tocado un problema más de fondo, el ONGismo, que en nombre de la sociedad civil se pone por encima de los gobiernos. Nosotros tenemos que enfrentarnos cada 4 años, en el caso ecuatoriano, a las urnas, a la aprobación o desaprobación del pueblo ecuatoriano. Ese ONGismo, ¿quién los eligió? ¿Quién los escruta? ¿A quién presentan su rendición de cuentas? ¿Qué pueblo los aprueba o desaprueba cada cierto tiempo para tener legitimidad democrática? Muchos de ellos son financiados por propios medios de comunicación, por la derecha. Esa es la nueva alternativa de la derecha, su think tank, como perdieron las elecciones de Estados Unidos los republicanos, su think tank, sus fundaciones, para impulsar la política conservadora desde fuera del Estado. ¿Qué representatividad tienen ellos? ¿Qué legitimidad democrática? ¿Por qué nos tiene que preocupar lo que piense o deje de pensar una ONG, una fundación de gobiernos profundamente democráticos, con gran apoyo popular? Usted acaba de decir, yo me debo a mi pueblo y a mí no me importa. A mí, yo siendo disidente del presidente Rafael Correa y soy parte del pueblo ecuatoriano, soy el ciudadano de a pie. Sí me importa, como opositor, que la imagen de mi país, en la cual vivo, sea positiva. Y me puede preocupar que una presidencia del presidente Correa puede estar, entre comillas, ensuciando la imagen de mi país, porque el manejo que él hace del tema, por ejemplo, de la libertad de expresión, está creando una imagen negativa. O sea, usted se debe a su pueblo, pero usted es el presidente de todo el pueblo, no solamente del presidente de aquellos que están con usted. ¿Qué respondería a esos ecuatorianos del pueblo que no están de acuerdo con usted y que les preocupa la imagen que están haciendo? Es imposible contentar a todo el mundo y es uno de los grandes errores de los políticos, lo dice el propio presidente Obama, el querer contentar a todo el mundo. Pero responda usted con su reflexión, que yo sé que es a modo de ejemplo. Usted está cayendo en el juego del establishment, pues. Si yo hubiera empezado a responderle a la prensa, si usted lee la prensa en Ecuador, somos el gobierno más impopular de la historia, pues. Nadie nos apoya. Y resulta que tenemos 81% de apoyo por encuestas independientes en Guayaquil, Quito. Pero si usted lee los titulares, nadie nos apoya. El peor error que hubiéramos podido cometer es responder a esos titulares y no a la gente. Nosotros vamos a seguir respondiendo a la gente, a los ciudadanos, a los dueños de nuestra democracia, de nuestro país, al pueblo ecuatoriano, al pueblo latinoamericano. Y si quiere escuchar en algo al pueblo norteamericano, pero no le vamos a responder a estas ONG que no representan a nadie. Esto es un debate mediático. Pregúntele a la gente de a pie si tiene el más mínimo interés en estas cosas. O sea que si uno mira a este tema de la vereda de enfrente, ¿usted diría que en el fondo acá también hay un tema de lucha de clases? Pero es que usted ha tocado el punto tal vez de fondo, mi querido Jorge. En una sociedad de clases como la latinoamericana, usted empezó diciendo eso, las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes. Esto es que la libertad de expresión, la libertad con su particular criterio de esos conceptos tan importantes. Esto de que la imagen del país, de que el país no quede mal. Tuvimos en el 91 una crisis bancaria que produjo 2 millones de migrantes. Inundaron España, Italia, Estados Unidos. Ahí sí se destrozó la imagen del país. Y ahí no hablaban de no quedar mal. Ahora, porque se enjuicia a pelucones, a grandes capitales, el país está quedando mal. En una sociedad de clases, las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes. Y la opinión publicada no es la opinión del público. Nosotros vamos a responder al público, al pueblo ecuatoriano, no a los dueños de una imprenta. Usted, señor presidente, tomó la decisión de perdonar al diario, precisamente El Universo, y a los autores del libro El Gran Hermano. Y lo dijo en estos términos. Perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron, incluyendo a la compañía El Universo. Muchos ecuatorianos se preguntan por qué lo hizo. Mire, algo que nunca publicó la prensa, siempre se dijo: ustedes rectifican su error de acuerdo a la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a la ética profesional, y todo para.
Créame, yo nunca quise este juicio. ¿Usted cree que es agradable, Jorge, con todas las ocupaciones que tengo, ir a juzgados, tener que soportar las impertinencias de abogados, ciertos abogados faltos de ética? Cuidado, que el Universo tenía grandes abogados, pero los otros también. ¿Usted cree que tengo tiempo para perder en esas cosas? ¿Que no necesito la mayor cantidad de tiempo para la parte ejecutiva?